Bienvenidos a la nueva historia de la formación teológica. Mi nombre es David y te estoy acompañando en este curso de nuevos movimientos y corrientes teológicas contemporáneas. Es necesario que nosotros podamos profundizar en algunos conceptos básicos que nos ayudarán a entender el curso que estamos viviendo ahora. Movimiento, por ejemplo, es uno de los términos que necesitamos comprender, no solamente en la parte empírica, sino también investigando qué nos dice la sociología y qué nos dice la filosofía acerca de este término, movimiento. Yo lo que te podría decir, aproximándote un poco al tema, es que el movimiento tiene siempre una ley llamada ley del péndulo, que constantemente está cambiando, constantemente hay variaciones. Nunca la sociedad se ha conformado con un estilo de vida o con una forma de pensamiento o con un paradigma. Siempre, de cuando en cuando, la sociedad está cambiando de paradigma y en ese cambio de paradigma hay una ruptura con el pasado y un nuevo porvenir. En ese lapso de esa ruptura existe una gran cantidad de movimientos que son los que proponen hacia dónde debe continuar la historia de la sociedad, la historia de la humanidad. En esa época de cambios estamos viviendo ahora, donde hay muchos movimientos que están proponiendo cambios estructurales en las iglesias, en las denominaciones y en la manera de ser cristiano y cristiana. No solamente sucede en la iglesia, esto es algo que está sucediendo en la sociedad en general. Si tú te fijas en la política, quienes son presidentes en la actualidad y líderes políticos no pertenecen a partidos tradicionales, al contrario, son quienes critican a los partidos tradicionales y están proponiendo algo diferente. Son estos líderes quienes están llegando a instancias de poder en nuestros países, el caso de Venezuela, el caso de Ecuador, el caso de Colombia y otros países más. Pero todo movimiento siempre tiene dos fines. El uno es que sus ideas sean aceptadas, asimiladas, y con el tiempo ese movimiento deja de ser movimiento para convertirse en un partido, para convertirse en una institución, y en ese instante deja la fuerza del movimiento que tenía en el inicio. Y la otra término que tiene el movimiento es terminar el movimiento, que solamente duró una cantidad de tiempo. Interesante es el caso de Chile. Si tú puedes notar que en el caso de Chile hubo una extrema derecha liderada por Pinochet, y cuando llegó el tiempo de cambiar este paradigma, de cambiar este modelo, hubo ciertos movimientos, y uno de los movimientos que propuso un cambio de modelo, obviamente era el socialista, y Chile tuvo 8 años y algo más de un gobierno socialista. Sin embargo, hoy por hoy ha ganado nuevamente la derecha, pero no es la misma derecha de Pinochet, es una derecha ya que resurge y que es capaz de haber aprendido de esas transformaciones sociales y de las nuevas demandas de la sociedad. Es una derecha renovada, podemos decir. Igualmente la iglesia, hoy por hoy, está en ese momento de cambios, y la iglesia tiene que exigirse una renovación y va a terminar renovada de este tiempo. ¿Cómo va a renovarse? Es algo que nosotros en esta generación debemos discernir y debemos crear cuáles serán las bases de nuestra nueva iglesia. Por eso la importancia y la vigencia de este curso. En el sitio vas a encontrar unos conceptos de teología que vas a leer y necesito que lo puedas comentar. Vas a encontrar también conceptos de movimiento y cómo ese movimiento afecta de alguna forma a toda la sociedad y la iglesia como parte de ella. Como el curso tiene que ver mucho con los aspectos bíblicos, quiero invitarte a que puedas leer el capítulo 3 del libro de Éxodo. Y vamos a investigar en el capítulo 3 de Éxodo algunos insumos que la historia de la vida de Moisés nos pueden aportar. Moisés también vivía tiempos de cambio, tiempos de transformación, tiempos de alguna forma podemos decir de pluralismo religioso. ¿Por qué te digo esto? Cuando inicia el texto hablando de Moisés, nota primero de dónde viene Moisés. Moisés viene huyendo de Egipto. Y en Egipto, ¿cuál fue su educación religiosa? Podemos al menos reconocer dos. La una, la que recibe en la cuna egipcia. Recuerda que él fue educado por los egipcios, y la religiosidad de Moisés seguramente estuvo afectada por la forma como los egipcios adoraban a Dios o a su Dios. Pero Moisés también tuvo otro insumo, que es la crianza de su propia madre, que era hebrea, y entonces seguramente le contó la forma como los hebreos adoraban a su Dios.
Sin embargo, cuando te ubicas en el texto, Moisés ha pasado 40 años viviendo con Jetro, su suegro, y Jetro era sacerdote de Madián. Es decir, además de lo que ya había recibido Moisés, tiene otro insumo más para aprender a relacionarse con Dios, que era la manera como Jetro, como sacerdote, se relacionaba con Dios. Ante esto, Moisés tiene que tomar una vía, tiene que tomar una decisión, dada la frustración de la experiencia que había tenido y la huida que había tenido de Egipto. Él tiene que formular una nueva manera de relacionarse con Dios. Pero es interesante que esa nueva manera de relacionarse con Dios no es algo que él construye, sino que es una experiencia que Dios mismo sale a su encuentro y le brinda esa nueva manera de relacionarse con Él. Él tiene una experiencia con Dios que no es fruto de su invención, sino que creemos firmemente que es algo que Dios se inició, algo que Dios motivó. Y esa experiencia, entonces, yo quiero que tú puedas analizar paso por paso la experiencia de Moisés. Esta experiencia es la que hace la base de la religión judía. Y toda experiencia, toda forma de religión nace siempre con una experiencia. La fenomenología de la religión nos enseña que la experiencia es el primer paso, la experiencia con lo divino es el primer paso para la religión. El segundo paso es convertir esa experiencia en narración, convertirla en mito, y en ese proceso llega a formularse un escrito, una escritura sagrada, que es la que le da la base a una religión ya institucionalizada. Igualmente la teología necesita pasar ese proceso. Hay una teología básica que es la que viene de la experiencia de la persona, sin embargo necesita conseguir un proceso si quiere articularse a llegar a ser una teología que forme la base de una religión o de una denominación. En ese sentido, la teología tiene sus procesos, y hay una teología base y hay una teología alta, porque la teología alta requiere de ciertos elementos metodológicos y rigurosidad científica. En ese sentido, hay dos formas de hacer teología. De todo esto vamos a estar comentando en el sitio. Quiero recordarte que debes hacer unas lecturas que ya están, por lo menos hay 2 lecturas en el sitio, y a esas lecturas tienes que comentarlas de esta manera. En el sílabo que tú tienes hay por lo menos 5 preguntas que tienes que contestar para nosotros poder darnos cuenta que tú has hecho un buen análisis y un buen aprovechamiento de esa lectura. La primera es, ¿cuáles son las preguntas o problemas que plantea el autor? La segunda, ¿cuáles son las tesis o respuestas presentadas en el texto que acabas de leer? ¿Y cuáles son los temas centrales de ese texto? Al final tienes que decirnos cuáles son aspectos de valor que tú consideras, cuáles son las deficiencias o algunas objeciones que de pronto tú puedas encontrar en estas lecturas que acabas de hacer. Y en este punto creo que es necesario que podamos recordarte cuáles son tus responsabilidades, las que acabo de mencionar, pero además también hay prácticas, son preguntas, son a manera de taller que yo te estoy proponiendo para el diálogo y que podamos dialogar. Y hay algunas preguntas o talleres que te estoy sugiriendo o pidiendo que lo realices dentro de la iglesia, preguntando a otras personas. Estos reportes de estos talleres también tienes que presentarlos y no puedes tardar en que eso sea así, porque esto está ayudándonos a avanzar a todos en la clase. Hay cuadros comparativos que te estoy colocando también en PowerPoint, y de esos cuadros comparativos espero también cuál sea tu reacción a estos cuadros comparativos. Sin más, te animo a que podamos continuar en esta aventura novedosa, simpática, pero a la vez profunda y muy amena de hacer teología desde este sitio. Que el Señor te bendiga, soy David y estamos en contacto.